Bueno, buenos días, gente. Esperemos que todo esto que nos está sucediendo lo llevemos con calma, lo llevéis con calma. Algún día acabará y nos volveremos a ver las caras, que también un poco de eso se trata. Mientras tanto, nos toca avanzar un poquillo en el tema de las integrales y vamos a intentar explicar lo que es la integral definida. Voy a hacer varios vídeos. A lo mejor con dos me llegan para que no sean vídeos tampoco tan pesados, ¿no? Entonces, en este primer vídeo me voy a dedicar básicamente a definir lo que es la integral definida, que ya hablamos en clase, de en qué consiste, qué queremos calcular con ella, y voy a dar también las propiedades de la integral definida. Entonces empezamos con el punto 1 y vamos a definir lo que es la integral definida. Bien, habíamos dicho en clase que la idea era que yo tengo una función cualquiera y un intervalo AB. Bueno, pues lo que calculamos con la integral definida es precisamente el área que queda encerrada entre la función, entre el eje X y en el intervalo AB. Eso es lo que calcularíamos con la integral definida. El área que se encierra en esa parte del plano. Para definirla, pues escribimos el área entre la gráfica, de la función igual a f de x y el eje x en el intervalo AB se denota por la integral de la función f valorada entre el intervalo AB. ¿Vale? Esa sería la idea de integral definida. ¿Cómo se hace estas integrales? Bueno, se integran exactamente igual que las otras. Simplemente que al final lo que hacemos es evaluar la primitiva que obtenemos en el punto B y en el punto A. Eso lo vemos un poco más adelante, ¿vale? Vamos a dedicar los primeros puntos a definir la integral y a sus propiedades y después ya explicamos cómo se hacen este tipo de integrales. Bien, el segundo punto sería definir lo que es una función integrable. Bueno, pues decimos que una función f es integrable en AB, en un intervalo AB, si existe la integral entre a y b de la función f. Es decir, si podemos asignar un área. ¿Y por qué lo definimos? ¿Por qué lo definimos? Porque puede darse el caso de que la función f en ese intervalo se vaya hacia el infinito, que por ejemplo que tenga una asíntota. Claro, si la función f tiene una asíntota en A o en B, por ejemplo, una asíntota vertical, entonces se iría a infinito y ya no podríamos asignar dicho área. Con lo cual, una de las claves es que la función, digamos, esté acotada en ese intervalo, ¿no? Es decir, que no se nos dispare ni hacia el infinito ni hacia el menos infinito. Bien, bueno, pues con esto poco vamos a incidir en este tema, ya veréis que el cálculo es relativamente sencillo. Lo que sí vamos a dar una serie de propiedades de este tipo de integrales definidas.
sería el punto 3, propiedades. La primera propiedad que vamos a dar es que la integral entre a y a de cualquier función siempre es 0. ¿Y por qué es esto? Porque si yo estoy integrando entre a y a, no tengo área. Si no tengo región, mejor dicho, pues el área va a ser 0. Es una línea, simplemente. La segunda propiedad, que es importantísima para el cálculo del área, es la siguiente. Si f de x es positiva, es decir, si está por encima del eje de las x, e integrable en un intervalo AB, si la función es positiva e integrable en el intervalo AB, entonces el área que me va a asignar va a ser positiva. Y al revés, si f de x es negativa e integrable en el intervalo AB, entonces el área que me va a asignar es negativa. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta función, por ejemplo, imaginémonos que esto sea el punto A y esto sea el punto B y la función me hace así. Entonces, el área que encierra la función y el eje X sería este trozo de aquí y este trozo de aquí. Claro, ¿qué va a pasar si yo calculo directamente la integral entre A y B? Pues lo que va a pasar es que esta parte de aquí, la que voy ahora a dibujar en rojo, esta parte de aquí sería positiva. La que voy a dibujar ahora en verde, esta parte de aquí, sería negativa. Entonces lo que haría la integral sería sumar la parte positiva y restar la parte negativa, con lo cual no me está dando el área real. Yo lo que quiero es calcular el área de esto en positivo y sumar esas dos partes, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos claro si la función está por encima o por debajo del eje X. Ya veremos cómo se hace esto, ¿eh? Pero esta propiedad es importante de cara al cálculo del área. La tercera propiedad también, que es importantísima, junto con la segunda, es que si yo tengo tres valores, A, B y C, es decir, C un punto intermedio entre A y B, entonces la integral entre A y B de la función f, yo la puedo hacer como la integral entre A y C más la integral entre C y B. Es decir, volviendo al ejemplo de antes, vamos a copiar. Volviendo al ejemplo de antes, para calcular esta, para no tener el problema del positivo y del negativo, si yo fuese capaz de calcular este punto C, y ese punto C es muy fácil de calcular porque es un punto de corte con el eje X, la integral entre A y B de la función f diferencial de x, yo la podría calcular como la integral entre a y c de la función, es decir, calcular este trozo de aquí, que estoy ahora coloreando en rojo, y calcular la integral entre c y b de la función f de x. ¿Y cómo arreglo el problema de que esta parte me salga negativa? Pues en vez de sumar ese trozo de integral, lo que hago es restarlo. Le resto esta integral, con lo cual, aunque esta integral de aquí me quede negativa,
con ese signo menos me va a quedar positiva y yo voy a sumar los dos trozos. Esa es la forma que tenemos de calcular áreas cuando la función pasa de, digamos, la parte positiva del eje Y a la parte negativa del eje Y. ¿Vale? Importantísimo estas dos. Y después la propiedad 4, estas ya son más normales como las que teníamos en la integral indefinida. Me dice que la integral entre a y b de una función más la integral entre a y b de otra función es lo mismo que integrar entre a y b la suma de las dos funciones. Esto es lo mismo que teníamos en las integrales indefinidas. Lo mismo ocurre con la integral entre a y b de una constante por una función, que esto es exactamente lo mismo que sacar la constante e integrar la función. No cambia nada de lo que teníamos ya en el tema anterior, como veis. La propiedad 6 lo que me dice es que si para todo valor de un intervalo AB una función es menor que otra función, entonces el área que genera la función f va a ser también menor o igual que el área de la función g. Bueno, esto tiene sentido. Gráficamente lo que significa es que si yo tengo aquí una función f que es más pequeña para cualquier valor del intervalo AB, supongamos que el intervalo AB es este, si f es más pequeña, si esto es f y esto es g, pues evidentemente el área que genera f, que sería esta de aquí, vamos a ponerla un color distinto, el área que genera f, que sería esta de aquí, sería más pequeña que el área que genera g, que sería esta de aquí. La séptima propiedad es un teorema importante. Es un teorema importante que se llama el teorema del valor medio del cálculo integral. Del valor medio del cálculo integral. Bueno, como bien sabéis, cuando hablamos de teoremas importantes significa que nos lo tenemos que estudiar. Lo que dice el teorema es lo siguiente: si f es continua en el intervalo AB, entonces existe un punto C perteneciente al intervalo AB abierto, tal que la integral entre a y b de la función f es f en c por b menos a. Esto es lo que me garantiza el teorema del valor medio del cálculo integral. Al tratarse de un teorema importante, vamos a hacer la demostración. Bien, como sabemos o como deberíamos saber y recordar, como f es continua en un intervalo cerrado, sabemos por el teorema de Weierstrass que van a existir un mínimo y un máximo de la función. Es decir, la función va a quedar encerrada entre ese mínimo y ese máximo para cualquier valor del intervalo AB. Bueno, pues entonces, aplicando un poco la propiedad 6, la que decíamos que si f y g eran funciones, si f era una función menor que g, entonces las áreas también iban a ser menores. La m minúscula y la m mayúscula las podemos considerar como funciones constantes. Con lo cual, lo que va a pasar es que si yo integro entre a y b la m recordamos que es una constante, esto va a ser menor o igual que integral entre a y b
de f y va a ser menor o igual que la integral entre a y b de m mayúscula Bueno, claro, ¿qué significa? Aunque no sepamos aún calcular las integrales, esta integral de aquí y esta integral de aquí son muy fáciles de calcular, porque al tratarse de funciones constantes, lo voy a hacer para la m minúscula, para la m mayúscula sería exactamente igual. Al tratarse de funciones constantes, tengo esto así. Tengo un intervalo AB y aquí, si esto es la m, esta sería la función constante. Con lo cual, ¿cómo calculo este área de aquí? Es un rectángulo directamente. El área de este rectángulo sería base, que es a menos b, por altura, que es m. ¿Verdad? Con lo cual, con esto de aquí, ¿qué tenemos? Que m por a menos b va a ser menor o igual que la integral entre a y b de f de x diferencial de x, y esto va a ser menor o igual que m mayúscula por a menos b. Esto de m mayúscula por a menos b es simplemente aplicando el mismo dibujo, pero en vez de poniendo una m minúscula, una m mayúscula. ¿Qué pasa entonces? En esta expresión yo voy a poder dividir entre a menos b. ¿Por qué puedo dividir? Porque a menos b es distinto de 0, porque es distinto de b, si no, no tendríamos región. Si yo divido en las tres partes de la desigualdad entre a menos b, lo que me queda es m aquí, va a ser menor o igual que 1 partido de... aquí tengo un error. Aquí puse a menos b, no es a menos b, es b menos a, porque es siempre el mayor menos el menor, si no estaría calculando áreas negativas. Bueno, pues aquí sería 1 partido de b menos a, la integral entre a y b de f de x diferencial de x, y esto es menor o igual que m. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Si nos acordamos del teorema de Darboux, por el teorema de Darboux, que dimos también en temas anteriores, en el libro lo tenéis en la página 227 de la unidad 7. Si nos acordamos del teorema de Darboux, lo que decía es que si tengo esta situación de aquí, entonces va a existir un punto C perteneciente al intervalo cerrado AB, tal que f en C es igual a 1 partido de b menos a por la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Y de aquí despejando, pues lo que tendría es que la integral entre a y b de f de x diferencial de x es igual a f en c por b menos a, como queríamos demostrar. ¿Vale? Bueno, este teorema es importante, hay que estudiarse el teorema y la demostración. Ya me iréis comentando si hay alguna duda, si lo entendéis o no. Y mantendremos el contacto para cualquier cosa que os pueda surgir. Después, la última propiedad, que es la propiedad octava. Lo que me dice es que si yo integro entre a y b una función f cualquiera, si en vez de integrar entre a y b, integro entre b y a, es decir, si le doy la vuelta al intervalo, al darle la vuelta al intervalo lo que estoy haciendo es que la integral cambie de signo. ¿Vale? Bueno, pues nada, hasta aquí llega este vídeo. Con este vídeo lo que queremos, o lo que pretendo es hacer una pequeña introducción de lo que es la integral definida, para qué sirve, cuál es la base para calcular áreas, y para eso, repito, importantísimo, subo de nuevo para recordarlo, la propiedad 2 y la propiedad 3, importantísimo estas dos propiedades, porque son las que me sirven, estas dos propiedades me sirven para calcular las áreas dividiendo el intervalo del cálculo de área AB en los trozos que necesite, ¿sí?
para que voy calculando después cada uno de los trozos y cambiándole el signo no en función de que sea positivo o negativo. Pero bueno, insisto, lo que es el cálculo de área vemos ahora en el siguiente vídeo cómo se va a hacer y pondré ejemplos y lo trabajaremos con calma. Pues nada más, mucho ánimo y fuerza, ¿vale? Venga, un saludo.